En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Escuchando la voz de Dios, capítulo 2, tercera parte. Me alegro estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema Cómo oír la voz de Dios. En las charlas anteriores de esta semana sobre cómo oír la voz de Dios hemos establecido los siguientes puntos principales. Primeramente, oímos la voz de Dios con el corazón, no con el oído físico. Por lo tanto, debemos cultivar la sensibilidad en el corazón. Las dos palabras que describen a los que son sordos espirituales son duro y engrosado. Segundo, hay 4 requisitos específicos para alcanzar la sensibilidad del corazón y son estos. Primero, atención. Segundo, humildad. Tercero, tiempo. Cuarto, quietud. Leímos las palabras de David, quien dijo: en Dios solamente está callada mi alma. También dijimos que la mejor preparación para oír a Dios es la adoración. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el Salmo continúa diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La preparación mejor para oír la voz de Dios es la adoración. La verdad que vamos a considerar hoy, siga naturalmente a los puntos y establecidos, y es esta. Dios pone el tiempo y el lugar. Tenemos que darle a Dios prioridad absoluta en nuestras actividades e intereses. Pudiera ser que tengamos nuestro programa, también que tengamos intereses propios, y quizás hay cosas que nos emocionan y que estamos ansiosos por hacer, pero si queremos oír a Dios tenemos que estar preparados a soltar estas cosas, a estar quietos como dice el salmista. Tenemos que dejar que Dios sea quien establezca el tiempo y el lugar, cuándo y dónde Él quiera hablarnos, aunque no sea nuestra elección. Voy a darle 3 ejemplos de hombres que buscaron a Dios y oyeron su voz. Los 3 hombres de los que hablo son Moisés, Elías y Jeremías. Primero hablamos de Moisés, como está escrito en Números capítulo 7, versículo 89. Ese pasaje describe la manera en que Moisés entró en el tabernáculo que había sido erigido en el desierto y allí habló con Dios. Cada vez que leo ese versículo hay una quietud que viene a mi corazón. Pienso en el tabernáculo, en el ardiente sol del desierto, rodeado de cosas áridas y secas, y adentro la frescura, la sombra, la quietud. Y es un reto para mí de salirme de la ocupación y la actividad para entrar en un lugar quieto donde pueda hablar con Dios y Él conmigo. Eso es lo que hice de Moisés, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí la palabra que hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Había un lugar donde Dios hablaba con Moisés, estaba detrás del segundo velo en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado. Eso me muestra lo sagrado que es el oír la palabra de Dios. Estaba entre los 2 querubines. Los querubines hablaban de adoración y comunión, y era sobre el propiciatorio que cubría el arca del testimonio, el lugar donde la sangre ha sido rociada, habla del pecado cubierto y perdonado. Todo esto tiene un gran significado, era un lugar de comunión y era un lugar de adoración, un lugar que evidenciaba eternamente el pecado cubierto y perdonado. Recuerde esto, porque el pecado que no está cubierto y perdonado impide que oigamos la voz del Señor. Allí es donde Moisés oía la voz de Dios. Pienso en algo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 6, versículo 6, de entrar en el lugar secreto de nuestro aposento para orar. ¿Por qué lo dirá el Señor? Pues para escapar de cualquier distracción, para salir del ruido y la vista del mundo y permanecer quietos delante de Dios. Yo creo que todos los cristianos deben tener un lugar secreto. Recuerdo un amigo que se metía en un camarín debajo de las escaleras de su casa donde estaban las escobas y esas cosas, pero allí era donde él oía la voz de Dios. Se convirtió en un lugar sagrado para él. El segundo ejemplo de un hombre que oyó la voz de Dios es Elías. Elías había tenido una victoria personal tremenda, había hecho descender fuego sobre el sacrificio en el monte Carmelo, había humillado y ejecutado a los falsos profetas, pero había salido huyendo de una sola mujer, Jezabel. Se había metido en el desierto y le había pedido a Dios que lo matara. Dios envió un ángel para que lo fortaleciera y con esa fuerza se encaminó hasta el monte Oré, el lugar donde Dios había hecho su primer pacto con Israel. Y eso es lo que sucedió con Elías cuando llegó al monte Oré. Primera Reyes 19, versículos 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
3 demostraciones terribles del poder de Dios: un viento que partía las montañas, un terremoto y un fuego. Pero qué significativo es que Dios no estaba en esas 3 grandes demostraciones de su poder. Y luego sigue diciendo: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Recuerde que dije que Dios nunca grita. Algunas personas se hacen un cuadro mental de Dios como de un hombre gritando. Yo creo que esa era la imagen que Hitler tenía de Dios. Muchos dictadores y personas así se imaginan a Dios como un gran hombre gritando. Pero Dios es diferente. Después de toda esa demostración de su poder, vino un silbo apacible y delicado, y su impacto sobre Elías fue tremendo. Y cuando lo oyó Elías, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Qué significado tiene que se cubriera el rostro? Significa adoración, humillación delante de Dios, significa abrir su espíritu de Dios. Y cuando estuvo listo, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Piensa en la preparación cuidadosa de parte de Dios para que Elías no oyese su voz. Dios está interesado en que oigamos su voz, pero recuerde, Dios quizás no está en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, pero si usted tiene oídos para oír, después de eso habrá un silbo apacible y delicado. Cuando usted oiga eso, usted querrá cubrirse el rostro para adorar, para inclinar su corazón. Es importante ver los resultados que ese silbo apacible produjo en la vida de Elías. Hubo fuerza y nueva dirección para su ministerio. Había llegado a Oré como un hombre derrotado, listo para rendirse, para dejarlo todo, para tirar la toalla, pero cuando oyó la voz de Dios, volvió a ser el conquistador y recibió dirección nueva. Hasta entonces no sabía qué hacer de su victoria en el Monte Carmelo, pero cuando oyó la voz de Dios, recibió nueva dirección para su ministerio, y hará lo mismo para usted y para mí. La fuerza y la dirección vienen cuando se oye la voz de Dios. El tercer hombre que quiero mencionar que oyó la voz de Dios es Jeremías. Eso es lo que dice él mismo en Jeremías 18, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Note que es como si Dios dijera: si quieres oír mi voz, tienes que estar en cierto lugar. Te voy a hablar, pero tienes que estar en cierto lugar a cierto tiempo. Jeremías obedeció y dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ve usted que hubo un tiempo y un lugar. Dios quería que Jeremías estuviera en la casa del alfarero porque quería que el profeta viera lo que el alfarero hacía con el barro sobre la rueda, y ese era un cuadro de lo que Dios haría con Israel. Recuerde a Israel como vasija de barro en manos de Dios, y le está dando forma en la rueda de las circunstancias y de la historia ahora mismo. Este mensaje es igualmente cierto hoy, pero Jeremías no podía recibir el mensaje hasta que no fuera al lugar que Dios le había señalado. Tenía que obedecer, tenía que estar ahí. Dios hizo una cita con Jeremías y le dijo: si tú vas a la casa del alfarero, te hablaré ahí. Y antes de que Jeremías pudiese darle el mensaje de Israel, él mismo tenía que oírlo de voz de Dios. Siempre me ha llamado la atención que en los seminarios y en los institutos bíblicos se pasa mucho tiempo enseñando a los alumnos a hablar y muy poco a escuchar. Y si usted nunca ha oído de Dios, no tiene nada que decir. Y créame, un hombre que ha oído de Dios vale la pena oírlo. Aún así no tiene todos los puntos correctos en homilética. Lo que la gente quiere es oír a un hombre que ha oído de Dios. Voy a terminar con un pequeño ejemplo de mi propia experiencia. Hace unos años estuve en Europa, estaba en Dinamarca, el país natal de mi primera esposa Livia, y el Señor me indicó que fuera a cierto acantilado que domina lo que son los daneses llaman el mar occidental. La iglesia comenzó en la marea alta, pero gradualmente el agua bajó y era la marea baja. El oscurantismo entonces cambió la marea y las aguas comenzaron a subir nuevamente, pero vinieron ola por ola, un gran mover del espíritu tras otro, y Dios me mostró que no tengo la libertad de compartir ahora de lo que va a suceder cuando la hora de la iglesia llegue a su clímax. Pero todo eso pasó porque tuve una cita con Dios sobre aquel acantilado sobre el mar del norte. Pero nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para tratar con esa pregunta: ¿cómo saber con seguridad que fue la voz de Dios que escuchamos? Es una pregunta de suma importancia.